Le damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Roacio, urológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Recién llegado del Congreso de Cirugía de Córdoba, Congreso sobre nódulo tiroideo. Y aprovechamos su presencia, doctor, para consultarlo sobre cuáles son los últimos avances sobre este tema, sobre todo en lo que es el diagnóstico del nódulo tiroideo. Sí, en este congreso hubo una mesa de consenso que se llama, o reunión de consenso, que es como justamente para llegar a unificar criterios sobre este manejo con cirujanos de Buenos Aires y de Salta, donde está el Instituto del Bocio, siendo el nódulo tiroideo una enfermedad extremadamente frecuente y que tiene cada vez más auge, digamos, en nuestro medio. Se llegó a algunos puntos en común en cuanto al diagnóstico, al tratamiento y al manejo también. Obviamente que era más de parte de los cirujanos, pero siempre estamos en común acuerdo con los endocrinólogos, ¿no es cierto? Uh-huh. En cuanto al diagnóstico, están los nódulos tiroideos que son descubiertos en forma accidental, que se llaman accidentalomas, que en general son hechos por ejemplo, por ecodoppler de vasos del cuello, por otro tipo de estudios y claro, que se descubren. Y están los que son sospechados, en general por el endocrinólogo o el médico clínico, y primero es el examen clínico y lo segundo sigue siendo la ecografía, la primera arma o la primera línea de armas diagnósticas para el nódulo tiroideo. Uh-huh. Lo primero que uno hace es una ecografía y en general se recomienda sea por un ecografista dedicado a esto, que tenga una experiencia en esto. Un especialista en este tema. Exactamente. Junto con eso se hacen determinados análisis de sangre, que siguen siendo análisis hormonales de rutina, y en función de esas dos cosas se verá si esa paciente va a tratamiento médico, a punción con aguja fina de ese nódulo, o a un centellograma en el caso de que el nódulo sea hiperfuncionante o no. Doctor, siempre que tratamos estos temas, la gente nos pregunta si hay síntomas. No, es muy frecuente que los nódulos sean hallados sin síntomas. En general, cuando los nódulos duelen, esto lo hemos hablado alguna vez, cuando los nódulos tiroideos duelen es porque han sangrado y generalmente son quistes, no nódulos que vayan a ser en general operados. Y sí, por ahí cuando los nódulos son un poco más grandes te pueden causar disfonía, tos, irritación al hablar, ya cuando causan estos síntomas porque están muy desarrollados. Suelen ser nódulos un poco más grandes, que no necesariamente tienen que ver, de hecho no tienen tanto que ver con que puedan ser nódulos malignos o no. Justamente los criterios van mucho más de la mano de la ecografía, de la herencia, de los antecedentes, y no tanto del tamaño, que es lo que ha cambiado estos últimos años en cuanto a la conducta sobre estos nódulos. Ahora, ¿por qué será que es tan frecuente la aparición de estos casos de nódulos tiroideos? Sin duda, por lo menos en nuestro medio, hay un aumento de incidencia de nódulo y de cáncer tiroideo, proporcional. Lo que pasa es que los estudios prospectivos que están llegando a demostrar este aumento todavía no están saliendo a la luz, entonces no podemos tener la claridad de saber cuáles son los factores predisponentes en cuanto a químicos, agroquímicos, conservantes, etcétera. Es muy difícil de probar y necesita años de estudio. Muchos lo suponen, todavía no se le puede decir a alguien esto te puede llegar a generar un nódulo tiroideo, que es muy común, y mucho menos hablar de cáncer. Sí, en los casos de enfermedades hereditarias que existen, las neoplasias endocrinas múltiples, y sí en pacientes que han recibido alguna radioterapia o algún tipo de radiación en la infancia o en la adolescencia pueden tener cierto, digamos, puede tener que ver con el desarrollo de un cáncer. Pero salvo el hereditario, lo demás no se puede demostrar. ¿Y es más frecuente en el hombre o en la mujer? No, en la mujer. En la mujer. ¿Y en qué edades es más frecuente? Es muy común en las mujeres jóvenes. Y de hecho los nódulos tiroideos y los cánceres de tiroides tienen una distinta comportamiento o los cánceres un distinto pronóstico según la edad. Es uno de los factores de riesgo de nódulo tiroideo. No es lo mismo una paciente joven que una paciente o muy joven o de más de 60 años, que es cuando los pronósticos cambian. Doctor, otra de las preguntas que suele hacernos la gente es ¿cuándo hay que operar un nódulo tiroideo? Bueno, esto es una de las cosas que ha cambiado en el sentido de que no es tan taxativo como era antes. Antes era un nódulo de 3 centímetros, tenía que ir a cirugía. Después pasó a ser un nódulo de 25 milímetros. Y hoy por hoy hay nódulos de 20-25 milímetros que no necesariamente se operan o no en el inmediato. Y hemos operado microcánceres papilares de 7 milímetros. Todo va de la mano de estos pequeños cambios que han ido en estos últimos años de un endocrinólogo dedicado, un clínico dedicado y un cirujano que esté habituado al tema, o sea, que sea un cirujano especialista en esto. Y de la mano de un equipo con un ecografista que lo haga. De hecho hay clasificaciones como el TRATS, que son clasificaciones ecográficas, que tienen mucha más validez a veces que una punción en el seguimiento y determinan cuándo operar ese nódulo.
Bien. Bueno, doctor Juan Pablo Roacio, muy claro como siempre. Muchísimas gracias por alcanzarnos las últimas novedades sobre nódulo tiroideo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos.